¿Alguna vez te has crujido los nudillos? Según las estadísticas, al menos el 54% de la población lo ha hecho alguna vez. Es posible que te guste cómo suena o cómo se siente. Quizás te ayuda a aliviar el estrés, o simplemente te gusta incordiar a la gente. Pero, ¿es peligroso crujirse los nudillos? ¿Puede esto provocar artritis? Existe mucho mito alrededor de este hábito, así que veámoslo con más detalle. Los nudillos son una articulación, ya que se trata de la unión entre dos huesos. ¿Y qué es lo que hace ese sonido? Fíjate en esta resonancia magnética de un nudillo. ¿Viste lo que pasó? Justo aquí crece algo y luego desaparece. En el pasado existía la creencia de que el sonido se producía cuando el líquido sinovial llenaba el vacío que dejaba el movimiento de la articulación. Sin embargo, esta resonancia magnética confirmó en 2015 otra de las teorías que había. Entre las articulaciones se encuentra el líquido sinovial, el cual actúa como lubricante. Cada vez que te crujes los nudillos, lo que haces es separar un poco ambos huesos. Como ahora hay más espacio que antes, la presión en la cavidad sinovial se reduce. Al haber una presión más baja, sale el gas que se encontraba disuelto en el líquido sinovial, creándose una burbuja, la cual vuelve a colapsar rápidamente sobre sí misma y hace ese ruido tan característico que todos conocemos. ¿Y por qué no te puedes crujir los nudillos varias veces seguidas? Este gas de la burbuja estallada tiene que ser reabsorbido lentamente por el líquido sinovial, el cual tarda unos 20 minutos en completarse. Volviendo a la pregunta inicial, ¿es malo crujirse los nudillos? Hay mucha gente que cree que esto puede causar artritis, pero no existe ninguna evidencia científica que lo confirme. En 2011 se llevó a cabo un estudio con 215 personas de entre 50 y 89 años. De ellas, 135 sufrían osteoartritis y 80 no. Cuando las examinaron, encontraron que sufrían esta enfermedad el 18,1% de los que sí se crujían los nudillos y un 21,5% de los que no lo hacían, con lo que concluyeron que este hábito no parecía ser un factor de riesgo para la osteoartritis. En un experimento informal del Dr. Donald Unger, estuvo 50 años crujiéndose los nudillos de su mano izquierda al menos 2 veces al día, dando una estimación aproximada de 36.500 veces. Después de todo este tiempo, el doctor concluyó que ninguna de sus manos mostraba síntomas de artritis y que tampoco había diferencias entre ambas manos. En un estudio en 2017 llegaron a las mismas conclusiones después de estudiar las 400 articulaciones metacarpofalángicas de 40 adultos, de los cuales 30 sí se crujían los nudillos y 10 no. Sin embargo, hay una faceta donde sí podría afectar, en la fuerza de agarre. En 1990 se llevó a cabo un estudio con 300 personas mayores de 45 años. De ellos, 74 sí solían crujirse los nudillos y 226 no. Los investigadores no encontraron diferencias en cuanto a la artritis, pero sí que comprobaron que tenían mayor riesgo de hinchazón en las manos y de una menor fuerza de agarre. No obstante, en 2017 unos investigadores concluyeron que no había relación entre el crujido de los nudillos y la fuerza de agarre, pero sí que observaron que quienes tenían este hábito presentaban un cartílago más grueso. Después de ver todo esto, la conclusión final es que crujirse los nudillos probablemente no sea perjudicial para tu salud. Y yo me pregunto, ¿por qué le gusta a la gente desplazar algo fuera de lugar?